Recuerden que vamos a grabar la sesión también para que la puedan revisar posteriormente. ¿Sale? Lo que vamos a trabajar hoy tiene que ver con los puntos y rectas importantes de los triángulos. Eh, es importante conocer estos puntos y rectas, conocer cómo se construyen, qué propiedades tienen, las propiedades básicas, para que los podamos usar en la resolución de algunos problemas. ¿Vale? Entonces, vamos a comenzar con con las siguientes consideraciones. Ya pueden ver mi pizarra, ¿verdad? Sí, profe, sí se ve. Muy bien. Pues bueno, eh, los, los puntos importantes de los triángulos tienen que ver con algunas, algunas construcciones geométricas que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, si yo tengo en general cualquier triángulo, recuerden ustedes que también no con cualesquiera tres lados podemos, con cualesquiera tres medidas podemos formar un triángulo. Entonces, supongamos que tenemos un triángulo cualquiera. Este, Vamos a dibujar ese triángulo aquí. Vamos a poner ABC. Recuerden también que los nombramos en sentido contrario a las manecillas del reloj. Pues vamos a empezar con las alturas de los triángulos, ¿sale? ¿Qué son las alturas de los triángulos? Si ustedes consideran cualquiera de los lados, por ejemplo, pongo yo aquí un monito y considero esto como la base, entonces debo de considerar que por aquí tengo una recta perpendicular al lado AB y que le pega al vértice opuesto, ¿verdad? Que sea perpendicular quiere decir que está formada en ángulo recto. Y esto es lo que nosotros entendemos como una altura. Si yo quiero construir las alturas para todos los demás lados, tengo que pensar que que cada uno de los lados es de nuevo una base. Entonces, si yo pongo un monito aquí, para este monito el suelo es este lado y la altura tendría que pegarle a este punto y una línea perpendicular a esta base. Entonces, en ese sentido, es necesario prolongar, por ejemplo, este lado para que yo pueda hablar de la otra altura, ¿verdad? O sea, tengo que trazar una recta perpendicular a uno de los lados. Entonces, esta recta de nueva cuenta es perpendicular. Estos puntos, por ejemplo, este punto que voy a llamar aquí P y este punto que llamo Q, nosotros los conocemos como los pies de las perpendiculares, precisamente porque si este es el punto más alto, pues este es el suelo, ¿verdad? Donde se pone la altura. Tiene que ser así porque recuerden ustedes que si yo quiero medir qué tan lejos queda este punto de este suelo, entonces tengo que hacerlo a través de la perpendicular porque solo existe una perpendicular que pasa por el punto y que es perpendicular a la recta. Si yo quisiera medir la distancia del punto C al segmento AB, necesitaría, a través de otra recta, por ejemplo, pues necesitaría poner otra recta aquí, ¿verdad? O alguna otra recta acá. Y entonces las distancias van a ser diferentes. Como solo hay una recta perpendicular, la distancia del punto se mide a través de la perpendicular, ¿sale? Y bueno, para el otro lado también tendría yo que construir, por ejemplo, poner otro monito aquí y pensar que esta es la base de nueva cuenta y otra vez tengo que prolongar el lado para hablar de la altura. Entonces prolongo este lado AC y sobre ese lado es que voy a medir la otra perpendicular, ¿sale? Entonces, esta línea es perpendicular a este segmento y entonces esta es la otra altura. Les podemos llamar, por ejemplo, altura 1, perdón, altura 2 y altura 3. Pero las alturas las medimos, las entendemos nosotros como segmentos para medir la longitud, pero también se entiende a las alturas como otras rectas, que son las rectas verdes que estoy dibujando allí. Esas rectas verdes se consideran rectas infinitas. Y si ustedes se dan cuenta, como que va a haber la necesidad de prolongarlas y ver qué pasa con esas tres. Entonces, vamos, una de las primeras propiedades es la siguiente, lo vamos a dibujar en GeoGebra para que lo puedan visualizar. Es importante que usemos GeoGebra porque cuando nosotros hacemos algún dibujo a mano, es probable que algunas construcciones no nos queden como muy rectas, o si tenemos un juego de geometría, pues mejor todavía. En el caso de que nosotros dibujemos las cosas en GeoGebra, pues GeoGebra ya se encarga de tener líneas perfectamente rectas, ¿verdad? Eh, algunas
Algunas medidas de ángulos también las vamos a poder medir de manera precisa y pues eso es lo que se persigue, ¿no? Entonces voy a dibujar mi triángulo. Aquí voy a usar la herramienta polígono para que quede señalado de alguna forma mi triángulo. Y lo que me va a gustar de GeoGebra también es que yo voy a poder mover las configuraciones, ¿sale? O sea, hay algunas propiedades de los triángulos, de las rectas, de las construcciones, que yo voy a poder observar que no cambian independientemente de cuál sea la forma del triángulo que yo tenga. Y precisamente es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, para dibujar una recta perpendicular, aquí tengo la herramienta de perpendicular, elijo el segmento y aquí ya me está poniendo una recta perpendicular y debo de fijarla pensando en que tiene que pasar por el punto C. Aquí la vamos a poner de verde porque en verde hicimos los dibujos hace un rato. Entonces lo mismo voy a hacer con las otras. Aquí tengo una perpendicular a este lado y tiene que pasar por este punto. Aquí todavía sigue cayendo en la base, ¿verdad? Y me falta esta. Señalo este segmento y señalo este punto. Y bueno, si ustedes observan, se unieron en un solo punto las tres alturas. Aquí ya las alturas me las considera como rectas, ya no como segmentos como estaba dibujando hace rato. Y el hecho de usar GeoGebra es porque el dibujo que yo tuve hace un momento, pues más bien se veía de esta forma, ¿verdad? Tenía yo que prolongar algunos lados para poder hablar de las perpendiculares. Este punto tiene nombre y se llama, ¿cómo se llama? ¿Alguien se acuerda del nombre? D. El punto D, ajá, ¿cómo se llama? ¿Alguien se acuerda cómo se llama el punto donde se unen las tres alturas de un triángulo? Mm, intersección, algo así. Ajá, tiene un nombre particular, ¿no? ¿Lo han escuchado? No sé cuál es. No. ¿Altura? Estas son alturas, ajá. ¿Y cómo se llamaba este puntito? Vértices. Los vértices son estos. Bueno, sí podría ser el vértice de alguna otra figura. Bisectriz. Las bisectrices son otro tipo de rectas, ahorita las vamos a platicar. ¿Cómo se llamaba este punto? ¿Ortocentro? Uni- Ortocentro, exactamente. Y el prefijo orto quiere decir recto, ¿verdad? O sea, y tiene que ver con el ángulo recto que están formando las líneas verdes con los lados del triángulo. Este se llama ortocentro. ¿Sale? Déjenme ver si me deja GeoGebra cambiarle el nombre. Creo que sí. Ahí está. ¿Vale? Se escribe de esa manera. Ese punto es importante. ¿Qué propiedad tiene? Pues bueno, todas las rectas son perpendiculares a los lados del triángulo. Y hay que tener cuidado con algunas consideraciones. Por ejemplo, va a haber algún momento en el que puedan coincidir. ¿Qué pasa si coinciden un vértice y el ortocentro? ¿Qué propiedad consideran ustedes que tenga su triángulo? Pues es rectángulo. ¿El rectángulo? Sí, es un triángulo rectángulo, ¿no? Tendría que ser, ¿verdad? Miren, voy a marcar el ángulo. Bueno, ahí Marca recto. mandé. ¿Por qué no marca recto? Ah, bueno, porque no coinciden precisamente. O sea, mi dibujo no los puse completamente uno encima del otro, pero miren, si logro ponerlo, No se puede cambiar desde ahí. veamos. Como que ahí me está fallando el pulso de maraquero, pero vean, si lo acerco más, pues no coinciden. Por eso es que no me dan los 90. Vamos a tratar de ponerlo exactamente encima. Ahí Ya. está. Ahora sí. ¿Sale? Entonces, sí, precisamente en un triángulo rectángulo, pues dos de las alturas, que en este caso la altura H y la altura G, tendrían que coincidir con los lados. ¿Por qué tiene que ser así? Pues bueno, porque se supone que esta recta verde es perpendicular a esta base, ¿no? Sí. Y lo mismo sucede con esta línea es perpendicular a esta base. Entonces, en un triángulo rectángulo,
Pues sí, definitivamente este lado A se puede usar como una altura y este lado B se puede usar como una altura por el ángulo recto que tenemos. ¿Sale, vale? Sí. Y también otro que sería del punto hacia abajo, ¿no? A ver, exacto, ahí está pasando que es chin, ya lo moví, ¿verdad? Déjenme ver si lo puedo recuperar. Ahí está. Sí, aquí se está formando con este punto de intersección, lo voy a marcar. Este punto, bueno, ya me lo puso como D porque el ortocentro le puse otro nombre, ¿no? GeoGebra le pone automáticamente los nombres. Entonces, tengo yo un triángulo rectángulo aquí a la izquierda, el triángulo ADO, si piensen que O es el ortocentro, y tengo otro triángulo rectángulo de ODB. Y de hecho, vamos a tener algunos triángulos semejantes, ¿no? ¿Cuáles triángulos serán semejantes? Como para repasar lo que vimos la clase pasada. Semejante. Ujú. Ahora sería el grandote, El donde grandote, el grandote con o sea, AB, ABC, ajá, con dos que son AQB y A, el punto A, ACD y BCD. exacto, ¿verdad? Fíjense precisamente lo que está pasando ahí, justo lo que nos dice Fer. Si tenemos aquí un ángulo alfa, no sé cuánto vaya a medir este ángulo alfa. Este ángulo es un ángulo para el triángulo grande, que es el ABC, ABO, perdón. Bueno, ABC también porque coincide C con O. Y coincide con el de este triángulo, ¿no? Como yo sé que esto mide 90 y lo sé porque esto es una altura, este ángulo beta tendría que ser el mismo ángulo que aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Y este ángulo de aquí también tendría que ser Ah, un ángulo alfa. ¿Por qué? Porque de nueva cuenta tengo un triángulo rectángulo aquí a la derecha. Si este es un ángulo B, este tiene que ser alfa, porque alfa y beta son los ángulos interiores del triángulo rectángulo grande. Y Profe, alfa, tengo una pregunta. sí. ¿Por qué los ángulos beta, o sea, por qué son iguales ahí, o sea, en esas dos posiciones? Ah, muy bien. Es una buena pregunta. Vamos a ponerlo rápido. ¿Qué ángulo podría tener alfa? ¿De cuánto podría medir, por ejemplo? 30, 30, 60 para que sea como una escuadra. Órale, pues. Entonces, yo sé que este ángulo, vamos a ponerle que este ángulo es 30 beta, y que este ángulo son 60. Este se ve un poco más gordito, ¿no? Sí, Estaría yo con la escuadra de dibujo, la más larga, ¿no? sí. Ahora, el triángulo rectángulo que está aquí debe de sumar 180 a sus ángulos interiores. Este ángulo son 90 y 60 son 150. Para 180, este tiene que ser de 30. O sea, vuelve a ser beta, ¿verdad? Y el otro lado mide 60, a un ladito. Y de este tiene que ser 60 por dos razones. ¿Cuáles son esas dos razones? Las dos razones es porque 30 más por el ángulo, por el de ratoncito. Como está fuera el ángulo de 90, pues 60 más 30. Bueno, el ángulo más 30 deben de sumar 90. Así que, y la otra razón es para que sumen 180 grados. Es 90 más 60 más 30. El de la derecha, ¿verdad? Ujú. Exactamente, esas son las dos razones. Como este ángulo forma parte de este triángulo rectángulo, como bien dice Fer, pues este ángulo también debe medir 60. Pero además, que sea 60 tiene relación con que este es un ángulo recto. Y si este son 30, pues este tiene que ser 60 fuerzas. O sea, Y entonces los dos de arriba, o sea, también por el ángulo. si el B es 30, el de al lado, o sea, los que haces en el ortocentro, deben de sumar 90, los dos. Exacto. Ok. Ah, ok. ¿Sale? Aquí tengo 60 y 30. O sea, en realidad, ¿se acuerdan? Bueno, los que estuvieron el día de ayer, teníamos exacto, y el otro angulito que dice Fer.
El día de ayer platicábamos de una configuración dentro de un triángulo rectángulo donde habían varios ángulos que tenían como las mismas medidas. De hecho, en este dibujo que yo tengo acá, vamos a poner aquí, tengo tres triángulos semejantes. El triángulo ABC, que es el grandote, es semejante con el triángulo ADO, si pensamos que esta es la O, y también son semejantes con el triángulo DBO, ¿verdad? Sí. ¿Sale? Nos podemos hacer varias preguntas aquí. Aquí yo estoy formando esta figura con una altura, ¿no? Estoy usando un caso particular en donde el ortocentro coincide con uno de los vértices del triángulo, pero también nos podríamos hacer la pregunta si eso sucede en general, o sea, si puedo tener triángulos pues semejantes, ¿verdad? Si hago esa configuración y pues vamos a modificar un poquito lo que tenemos en GeoGebra. Aquí de alguna forma, vamos a quitar este ángulo. Y de momento voy a ocultar esta recta. Ahorita esto no tiene que ver tanto con las ortogonales, ¿verdad? Con las perpendiculares. Una recta perpendicular también se le llama ortogonal. Eso hay que tenerlo ahí presente. ¿Sale? Entonces, lo que tendríamos que... una primera pregunta que nos podemos hacer y vean cómo empiezan a surgir problemas. Yo podría elegir una recta aquí para partir este triángulo, de manera que los tres triángulos sean semejantes. Mm, sí. ¿Sí? Una forma. ¿De qué forma podemos hacerlo? Pues como el ángulo de afuera, pongámosle que el ángulo que sea enfrente, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Ahí donde está enfrente de B, pues puedes poner el ángulo B, enfrente del A, y el punto A puedes poner el ángulo B. A y luego enfrente del C se puede poner el ángulo C. Y luego, ya teniendo ahí esos tres ángulos, pues cuando se parte para partir de esa manera, pues pues como era porque cada uno de los ángulos comparte uno de los vértices, bueno, bueno, los dos, y aparte uno que es el E, pues, pues primero pongámosle el ángulo, bueno, el triángulo AC, pues ahí tenemos el ángulo alfa, y del otro lado está otro, otro ángulo que debería de ser el ángulo C, y arriba debería ser el ángulo beta para que se pueda hacer. Y luego como C más, C más, C más alfa debe de dar, bueno, no bueno, por ahí, sea B y A beta, alfa, beta, ok. Pues entonces ahí deberían de medir alfa. Bueno, Ok, muy bien. Todo lo que acaba de decir Fer es lo que acabo de dibujar, ¿verdad? sí, Este ángulo alfa, bueno, y aquí tengo un ángulo beta, ¿verdad? Bueno, perdón, este alfa no va aquí. El problema es que yo ya no tengo 90, ¿no? ese sería beta el que estaba en el que borraste, ¿no? Debería de ser. Exacto. Debería de ser beta para tratar de recuperar lo que hicimos hace un momento. Y por otro lado, tendría que suceder también que este ángulo sea alfa, Sí. Y el ¿sí? otro ángulo sería Tan, tarán. ¿Cuánto tendría que ser este ángulo? gamma. Gamma, exacto, esta que está aquí. O sea, para que yo pueda hablar de la configuración de hace un rato, este ángulo alfa tiene que repetirse aquí y este ángulo beta tiene que repetirse acá. Ah, tendría que ser su altura, casi, casi. ¿Ok? Y este ángulo de aquí tendría que ser gamma, ¿no? Sí. O sea, fíjense,
Alfa, beta, alfa, beta. Gamma, gamma y gamma para el grande. Pero que Sí, estos dos sean iguales, exacto, los obliga a decir que 2 veces el ángulo gamma son 180. O sea que abuelita de Batman tiene que ser de 90 grados este señor. Si este señor es de 90, entonces estoy en la situación anterior y entonces el de allá arriba, alfa más beta, tienen que ser 90. Pero si este es 90, bueno, estos dos suman 90, ¿verdad? En otras palabras, lo que acabamos de ver de la semejanza de los tres triángulos va a suceder únicamente si nosotros tenemos un ángulo recto aquí, ujú, porque si no es así, no se va a poder dar la semejanza entre los triángulos. ¿Sí lo ven? sí. Y no se Entonces, puede hacer con que, no se puede hacer con que nada más gamma sea 90 y listo. sí, más bien ese es mi punto. O de arriba que sea cualquier cosa. Ajá. Bueno, podría ser porque fuera tiene que ser tiene que sumar lo mismo, ¿no? Que ¿Cómo? A ver, no escuché. no se podría porque afuera tiene que ser gamma el ángulo de arriba, el, creo que ortocento, ¿no? El ángulo de ortocento. Ok, por ahí Valeria decía otra cosa también, ¿no? No. Ok, entonces sí queda claro que estamos obligados, ¿verdad? A que el ángulo gamma sea 90 para que podamos hablar de semejanzas, porque si no es 90, no se puede. ¿Sí lo ven? Sí. Ujú. Y lo importante de esta configuración es que yo tengo que justificar, cada que yo resuelvo un problema, tengo que justificar por qué los ángulos, por qué las medidas, ¿verdad? Se podría hacer una demostración, ¿no? Esa es precisamente la demostración, la justificación. Demostrar quiere decir justificar, ¿no? ¿Sale? Sí. Muy bien. Entonces, de entrada, no porque yo tenga esta configuración, debo de suponer ciertas cosas, ¿no? O sea, no porque un ángulo a mí me parezca como de 90, yo debo de decir que es de 90. Uno tiene que justificar por qué. Si el problema dice que el ángulo son 90 grados, entonces yo sé que aquí son 90, pero si no lo dice o no lo puedo yo deducir o concluir a partir de otras propiedades, entonces no lo puedo decir. Pero parece de 90. Bueno, puede que nuestro ojo nos engañe, ¿verdad? Fíjense que yo acabo de copiar el triángulo que tenemos aquí. Y pues a mí sí me gustaría medir el ángulo, pues vamos a ver cómo mido el ángulo cuando no tengo, No creo que sea de 90. miren, se pasa por un pelito de rana calva, 7 grados con 69. Si fuera 90 F sería F, el ángulo de AFC sería también 90 si fuera, pero no parece 90 para nada. Ok, exacto. Entonces, se los platico porque estos detalles son errores muy comunes cuando uno resuelve problemas, ¿sale? Sobre todo en geometría. En geometría yo no puedo suponer cosas, salvo que lo pueda concluir, ¿verdad? Hace un rato yo podía concluir la semejanza de los triángulos, pero porque estaban dadas las condiciones para sugerir que habían triángulos semejantes, ¿no? Triángulos que estaban a escala. Aquí sí lo puedo decir. No puedo yo inventarme esta medida, yo lo hice simplemente para que ustedes visualizaran las cosas, pero alfa y beta pueden ser cualesquiera dos ángulos complementarios, se le dice. Si alfa más beta son 90, hay muchas maneras de que esto suceda. Pueden ustedes tener, por ejemplo, 40 más 50. Pueden tener que los dos sean de 45 y tenemos una escuadra como la Esas manzana opciones cuadrada. también se ven con infinitos decimales. También exactamente con fracciones, ¿no? O sea, yo puedo pensar que tengo un 3,28 grados, que es algo muy pequeñito ya, o sea, se va a ver muy aplastado mi triángulo, y del otro lado debería tener Sería como triángulo.
86 punto, ajá, exacto, un 86,72 suma 90, pero imagínense de cuántas maneras diferentes puedo yo lograr un triángulo rectángulo aquí. Pues de muchas, ¿no? ¿Sale? Y también quiero que se queden con esa idea. No porque yo esté dibujando este ángulo en particular, tiene que suceder que siempre mida 60 y siempre mida 30, ¿verdad? Pueden haber muchas configuraciones. Y lo vamos a ver ahorita rapidísimo. Voy a tratar de borrar todo lo que había hecho aquí. A ver si me deja. Creo que no. Ahí está, miren. Hace rato tenía yo esta situación. Pero si yo pongo otro triángulo, miren. Y fíjense lo que pasa con el ortocentro. El ortocentro, cuando tengo un triángulo acutángulo, se le llamaba este triángulo que todos sus ángulos son agudos, ¿se acuerdan? Sí. Cuando el triángulo es acutángulo y todos los ángulos son agudos, el ortocentro queda dentro. Pero Y cuando simplemente, era afuerita. ajá, cuando pongo, voy a tratar que A sea más grande de 90, miren. Ahí es 90, cuando le pega, este es más grande que 90, el ortocentro se pierde, ¿no? Ya queda Sí. por fuera. Es que Entonces, para hacer, podría ser de 3, 4 y 5 eso. ujú. El 3 4 5 que es un triángulo rectángulo, pues yo lo puedo lograr así, ¿no? 3 4 5. ¿Sale, vale? Pero lo que, lo que va a suceder si es que yo obtengo un ángulo obtuso, que es un ángulo de más de 90, el ortocentro ya queda más lejos. ¿Sale? Son propiedades que hay que tener presentes. Incluso si el triángulo está como muy deformado, miren, pues el ortocentro anda por ahí, pero está lejísimos. Está kilómetros, ¿no? O sea, Ajá. entre más delgado, más lejos el ortocentro. Ujú. ¿Y eso por qué sucede? Exacto, es una buena observación. Eso sucede porque, recuerden ustedes que, ¿qué propiedad se está conservando aquí? Se conserva que esta recta perpendicular a esta recta tiene que ser perpendicular a quién? A esta, ¿no? Y esta recta es perpendicular a esta. Entonces, eso se tiene que mantener. Tiene que ser perpendicular a la línea verde y también tiene que pasar por el otro vértice. Entonces, eso obliga a que para que se siga cumpliendo la propiedad de las rectas verdes, pues ustedes tengan un ortocentro muy lejano, ¿no? ¿Sale? Y cuando más aplastado está el triángulo, es porque las rectas de los lados, los segmentos de los lados, son muy parecidos. Y si son muy parecidos, o sea, son casi paralelos, pues estas rectas también van a ser casi paralelas. No son paralelas, pero podría Esa- serlas. Si Y miren, fuera, si fuera nomás una línea, sí sería, ¿no? y si fuera nada más una línea, exacto, ya no tengo un triángulo como tal, pero tengo un punto. Son tres puntos colineales, se le dicen. Bueno, ahí todavía queda un pedacito, pero supongan que los tres puntos están sobre un mismo segmento. De No hecho, se no me puede poner Ajá, miren de qué tamaño queda el grado aquí, el ángulo aquí, punto, 1,2 punto dos. grados. Parece una línea. Exacto. ¿Sale? Entonces, en el caso de que está aquí, ¿qué pasa con las líneas verdes? Todo kilómetros para tocar el ese. Pero A si se usan, ¿sí ven? ¿De cuánto está? Ahí debería aparecer, ¿no? ¿A cuánto Eh, el está? segmento, ajá, sí, podríamos sacar la medida, pero bueno, fíjense ustedes que las medidas aquí no son tan importantes, bueno, sí son importantes, pero son más importantes todavía las relaciones entre las medidas, ¿no? Aquí ya hice un cochinero, ¿no? Sí. Y sigo marcando mi ángulo, pero bueno, por eso es importante jugar con GeoGebra. ¿Por qué? Porque cuando yo me encuentro un problema de geometría en las Olimpiadas, pues yo ya tengo experiencia, ya conozco las figuras, sé qué cosas puedo suponer y qué cosas no. ¿Queda claro eso? Sí. Ujú. Y Bueno, profe, tengo una duda.
O sea, en Sí. las Olimpiadas, ¿cómo se aplicaría esto en un problema? Bueno, puede que el problema, ¿cómo está diseñado? Es una buena pregunta también. ¿Cómo está diseñado el problema? Pues bueno, te podrían decir, tienes un ángulo, perdón, un triángulo acutángulo, o sea que sean todos los ángulos agudos y marca su ortocentro. Ah, pues estaría en el Entonces, centro. bueno, no necesariamente en el centro, ¿verdad? O yo les podría preguntar, ¿cómo debe ser el triángulo para que este punto esté justo en el centro del triángulo? Tendría que ser equilátero. Ok, esa es una cosa que podrían preguntarnos, ¿verdad? También puede ser que nos den algunas medidas. Como yo sé que estos son triángulos rectángulos, pues se vale Pitágoras ahí, ¿no? Se vale el teorema de Pitágoras. Entonces, puede que me den algunas medidas y yo tenga que calcular, por ejemplo, la distancia entre D y el ortocentro. O tal vez den unas dos medidas de un triángulo y para que te quede en cierto lugar el centro del triángulo. Ajá, exacto. O yo les puedo decir, por ejemplo, pensando que vamos a aplicar lo que acaban de decir, me estoy inventando los problemas, ¿no? Tienen ustedes el triángulo ABC, acutángulo, para garantizar que esté este adentro, y este lado AB mide 5 centímetros, ¿no? Si sabemos que el ortocentro se encuentra en el centro del triángulo, ¿cuánto mide el lado BC? 5. Tendría que medir 5. Y entonces, yo voy a poner de respuesta 5 porque si está en el centro, Y entonces entonces todos los lados todo son se iguales. divide igual. Ajá, y en particular BC lo mismo que AB. Y ese podría ser un problemita. ¿Sale, vale? Sí. Ujú. En algunos materiales que yo les he compartido, vienen algunos problemas donde necesitamos usar la creatividad y también necesitamos conocer estos resultados. ¿Sale? ¿Cómo voy a usar yo los resultados para poder resolver un problema? ¿Sí me explico, Lalo? Sí, profe. ¿Eh? Pero bueno, ahorita nada más estamos trabajando con los principios. Ya poco a poco iremos, poniendo algunos problemas y los vamos a meditar. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a ver los demás puntos. Ahorita arreglo esto. Sale. También hay algunas propiedades, bueno, antes de continuar, también hay algunas propiedades que tienen que ver, por ejemplo, con esta longitud de aquí, con esta otra longitud de acá y otra longitud de acá. Puede ser que yo me den las medidas del triángulo y, por ejemplo, que yo trace líneas paralelas. Voy a dibujar una línea paralela a este lado. Ay, otra línea paralela a este lado. Sí. Una paralela pero que pase por acá. Y una paralela a que pase por, ¿dónde más? Por aquí, por ejemplo. ¿Sale? Bueno, ya se ve un revoltijo ahí, pero vamos a continuar con eso. Como el triángulo A, CB ortocentro, como el mini, ¿no? Es semejante. Ajá, exacto. Bueno, creo que no, sí, sí es este. Miren, ya hasta yo me confundí. Pero el triángulo formado de color azul tendría que ser semejante al de arriba, porque están como en Por proyección. por los ángulos, ¿no? Ajá, yo tendría que justificar, por ejemplo, que sea un triángulo semejante con el triángulo que hice, el original. Ujú. Sí. Y bueno, ¿cómo se haría eso? Pues bueno, al tener esta recta paralela a esta y esta otra recta paralela a esta, pues el ángulo que tengo aquí tendría que ser el mismo aquí adentro. Y lo mismo va a suceder con este par, ¿verdad? O con este otro par y este otro par, ¿verdad? Sí. ¿Sale? Puede ser también que yo use el teorema de Tales para decir cuánto mide F ortocentro y cuánto mide CF
y ver si con eso puedo calcular las medidas del triángulo chiquito si tengo las medidas del triángulo grande. Ese también sería otro bonito problema. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Sale? Entonces, las construcciones se pueden utilizar para muchas situaciones. Puede que yo esté interesado en calcular algunas medidas, pero ese podría ser un problema, ¿vale? Bueno, entonces, vamos a ver otros puntos importantes. Los otros puntos importantes, ahorita acabamos de hablar de nuestro ortocentro, ¿no? Esto tenía que ver con el ortocentro. Ahora, vamos a dibujar otro triángulo. Y ahora vamos a formar otro punto con otro tipo de rectas. Voy a dibujar aquí un triángulo cualquiera también. Y entonces tengo ABC. Sí. Y ahora vamos a utilizar las que me habían dicho hace un rato, las bisectrices, ¿no? ¿Qué propiedad tiene una bisectriz? Es cuando parten por la mitad al ángulo, ¿no? Al ángulo, exacto. Y ya no necesariamente va a pasar por la mitad del otro lado o lo va a cruzar en ángulo recto. Aquí ya no voy a tener un ángulo recto, ¿verdad? No. Porque por la construcción lo que yo quiero es que las rectas azules dividan en ángulos iguales a los ángulos interiores del triángulo. O sea, esa es la nueva propiedad. Sí. Estas señoras de azul se llaman bisectrices. El prefijo bi quiere decir dos, Y si ¿vale? tienes ese partirlo, Es partir en dos iguales, exacto. El sec tiene que ver con secar. Y la palabra secar quiere decir cortar. Cortar o partir, exactamente. Entonces, bisectar quiere decir partir en dos pedazos iguales. Ujú. Pero ojo, y tríceps, trisectar quiere decir que vamos a dividir en tres pedazos. De hecho, es un problema griego, un problema muy antiguo, tener cualquier ángulo y trisectarlo, o sea, partirlo en tres pedazos, dibujar aquí dos lados que me permitan dividir el ángulo en tres y de manera que los tres ángulos sean iguales, hacerlo con regla y compás, ¿sale? O sea, sería difícil. Se podría hacer con 90 y luego le mides, pero con regla y compás. si ya tenemos uno de 90, pues tengo escuadras que miden 30, ¿no? Sí. Entonces yo puedo trisectarlo ahí sin broncas, pero para hacerlo para cualquier ángulo que yo quiera, inclusive uno más grande, ¿no? O sea, un obtuso, que lo No parto, se puede o hacer un con ángulo compás. entrante que le llaman, ¿se acuerdan? Sí. Que yo considere este ángulo y lo quiero partir en tres también. Pues bueno, yo quisiera encontrar un método para hacer eso, independientemente de cuánto mida mi ángulo. ¿Sale? Bueno, es un problema griego y de hecho no tiene solución con regla y compás. ¿Sale? O sea, Estaría difícil. es un problema difícil. Ajá. Por eso son problemas clásicos, porque históricamente han sido problemitas que han causado mucha conmoción en la gente, ¿no? ¿Sale? Pero Sí. bueno, vamos a llegar a tener por ahí algunos problemitas que tienen que ver con eso, pero de momento estamos hablando de bisectar los ángulos. Y al bisectar los ángulos yo voy a tener otro punto donde se cruzan las tres. Increíblemente se cruzan las tres. O sea, hace ratito, pues nosotros hablábamos de las alturas y curiosamente se cruzan. Se llama ortocentro el punto, ¿no? Y Sí. en este caso, las bisectrices de un triángulo también se van a cruzar. ¿Cómo se llama este punto? ¿Alguien se acuerda? Ortocentro. El ortocentro era este, ¿verdad? Bicentro. Bicentro. Bueno, hay una propiedad importante. Este punto, pregunta, ¿este punto podría quedar afuera? No. Profe, justamente tengo una duda sobre eso. O sea, Sí. entonces ese No punto creo. y el ortocentro son diferentes, ¿verdad?
Son puntos diferentes, Y exacto. ese punto, o sea, el que estamos viendo ahorita en pantalla, se saca a partir de... Es que me perdí un poquito ahí en esa parte. ¿A partir de qué punto se saca? Son bisectrices. Bueno, es importante la pregunta que hace Eduardo, miren, porque esta línea, normalmente yo dibujo, ¿cómo dibujo líneas? Pues yo tengo dos puntos y las uno con mi regla, ¿no? Pero y en ese sentido, el ortocentro, de alguna forma sí lo estoy dibujando casi como si tuviera dos puntos. Busco el punto donde se forme el ángulo recto, o bien uso un punto y un ángulo recto. ¿Sale? O sea, no tengo dos puntos para unir cuando dibujo una línea. No siempre voy a tener dos puntos para unir cuando dibujo una línea. Y ese es el caso de estas líneas azules. Estas líneas azules se tienen que dibujar pegándole a este punto, un punto del vértice, un vértice del triángulo, y midiendo estos ángulos en dos partes iguales y trazo la línea. ¿Sí lo ven? O sea, es literalmente a la mitad del ángulo que se forma. Exactamente, O sea, haz de cuenta, si mide 30 sería 15 y 15 de cada lado. exacto. Ah, ok, ok. Gracias. ¿Sale? ¿No de qué? Y este punto, justo como estamos preguntando, ¿podría quedar afuera? No. ¿Por qué no puede quedar afuera? Porque, porque está partiendo de los ángulos a la mitad y eso da que vaya hacia el centro. A menos que hubiera medio raro un triángulo imposible bueno, sería, no sería triángulo en sí, pero sería como un triángulo redondeado a los picos. Ok, ahí estamos forzando a que la figura ya no tenga lados rectos para que el punto donde se unen, como están formando líneas que parten a los ángulos en dos, pues estaría yo forzándolo para que el punto quede afuera, ¿verdad? Pero precisamente eso que acaban de decir, como parto el ángulo en dos, ¿y dónde se parte el ángulo? Pues se parte por dentro. Entonces la bisectriz siempre va a pegarle al triángulo por dentro. Este punto siempre va a estar por dentro. Y como siempre va a estar por dentro, se llama incentro. Sí. Entonces, ortocentro es por fuera, incentro es el del interior, ¿verdad? El del interior, el ¿Y las ortocentro, bisectrices son las líneas? las bisectrices son las líneas azules, exacto. Ok, ok. Gracias. Sí, nada. Incentro es el punto donde se cruzan las bisectrices. O sea, eso sí hay que memorizarlo y conocerlo, ¿verdad? Esta pareja. Y el ortocentro podría quedar en un vértice, como lo vimos aquí. Puede quedar adentro también si el triángulo es acotángulo o si el triángulo está medio deformado, que tenga un ángulo más de 90, el ortocentro puede quedar afuera. El ortocentro puede estar donde se le dé su gana, de hecho. ¿Se dan cuenta? Sí. Muy bien. Entonces, el incentro tiene unas propiedades bien monas y ahorita vamos a ver de qué se trata. Lo voy a llevar de nuevo a GeoGebra. Solo que déjenme borrar todo lo que puse aquí. ¿Se dan cuenta cómo es importante conocer estas propiedades? Sí. Sale, vamos de nuevo. Tengo yo un triángulo cualquiera, ABC. Y fíjense, los menús de GeoGebra, con GeoGebra se puede hacer todo lo que se puede hacer a mano con regla y compás. De hecho, así está diseñado GeoGebra. Si ustedes quieren dibujar una recta, pueden hacerlo con dos puntos. Pero este menú también genera rectas. ¿Cómo generé las alturas? Con un punto y un ángulo perpendicular a la otra recta. ¿Cómo dibujé los lados del triángulo que estaba como en perspectiva? Con una recta y un punto que pasa fuera de la recta, que es la paralela, ¿no? Sí. Aquí Ahí tengo la... está el bisectriz. ¿Cuáles son Exacto. estas? No es ¿Cómo? una bueno, no son. ¿Cuáles son esas tangentes? No eran las de seno con no tangente. Sí, de hecho el nombre de la función trigonométrica tangente tiene que ver con la tangente de una circunferencia. Ujú. Con razón tiene un circulito ahí. Y la razón trigonométrica seno
tiene que ver, cuando nosotros hablamos del seno de algo, de una región, de una construcción, eh, cuando una mamá tiene abrazado a su hijo, lo tiene en su seno, pero también funciona para un papá o para cualquier otra persona que tiene abrazado, no sé, se imaginen un gatito, yo que tengo muchos gatitos, ¿no? Lo tiene en su seno. La función seno, la razón trigonométrica seno quiere decir que está por dentro de, y coseno quiere decir que está al lado del que está en el seno. ¿Sale? Los nombres no son por casualidad, ¿eh? Si ya estuvieron conmigo en los cursos que dimos sobre funciones trigonométricas, ¿se acuerdan? Fer, tú sí estabas, ¿verdad? Creo Valeria también. ¿Dónde? En el curso de trigonometría que tuvimos. Sí. En el de Vimos algunas cosas de esas, ¿no? Pero bueno, si alguien, al final de la clase de hoy, si alguien no tiene esas grabaciones, me dicen y ahorita se las comparto con mucho gusto. Bueno, entonces voy a dibujar bisectrices. Para dibujar bisectrices tengo que marcar este punto, este punto. Miren, ya me dibuja la bisectriz. Sí, pero no está partiéndole la mitad. Ah, no, pero porque está suponiendo que el otro punto está donde está la manita, ¿sí ven? ¿Dónde? Ah, ¿por O qué? sea, si hay porque no le he dicho dónde se termina mi ángulo, ¿se dan cuenta? Sí. En el momento que yo le diga a GeoGebra que mi ángulo se termina aquí, ¡pum! Ahí está la bisectriz. Ah, ¿Sí? se puede hacer en un punto al azar? Sí, O sea, en claro. un punto ir flotando. Sí, porque lo que hace GeoGebra es dividir en dos el ángulo que tú le des, pero si yo elijo AB, faltaría decidir quién es el punto final para hablar de la mitad de un ángulo, ¿no? ¿Vale? Fíjense que hace rato, y lo voy a dibujar, ahorita lo voy a borrar, hace rato pasó lo mismo con la perpendicular. Yo quiero perpendicular a este, pero esto cumple con otra propiedad, que es un ángulo recto con el segmento. Hasta que yo le diga a GeoGebra por dónde pasa, que es donde está mi dedito, ¿sale? Quiero que pase por aquí. Ahí ya la deja fija, ¿sale? Uh, Por eso decíamos, no necesariamente necesito dos puntos para poder dibujar una recta. También tiene que ser un punto, sí, pero también puede ser una inclinación. Y esto es lo que está pasando con estos dos tipos de rectas, las perpendiculares, que se llaman mediatrices. Bueno, sí, perpendiculares, y estas son bisectrices. Bueno, entonces, esta bisectriz, vamos a ver si es cierto, si es verdad su mentira de GeoGebra. Voy a elegir un punto aquí, y entonces si ustedes miden el ángulo, vean, voy a medir el ángulo de aquí para acá, 31,99, y voy a medir el ángulo de aquí para acá, también igual. entonces lo está haciendo mal. Dios, está viendo bien. Si lo hubiera Entonces, haciendo mal, sería medio raro. bueno, es que el punto lo marqué para poder hablar del ángulo. Pero usted pone punto 99 y no Ujú. 32. Ah, bueno, es que depende de mi triángulo. Miren, ¿cuál es la propiedad que cumple esta línea verde? Bueno, si quieren, la vamos a poner otro color para que no se agüiten. Una línea azul. Esta línea azul parte en dos al ángulo A, Ujú. ¿sale? El ángulo A, ¿cuánto mide? Lo puedo medir aquí también. De B a C. Y por aquí voy a poner la medida aquí afuera. Ahí, esta no es, esta sí. Ahí está. 63,98. Si yo sumo 31,99 y 31,99 me da 63,98. Sí, da. Y da, ¿no? Este vato lo voy a ocultar para que no se distraigan. Y cuando yo muevo este señor, por eso me gusta de GeoGebra. Ujú. ¿Qué propiedad está cumpliendo la línea azul? Va a estar Para la dividiendo mitad. el ángulo a la mitad. Ujú. Entonces yo le dije a GeoGebra, dibújame una bisectriz y me pregunta, ¿cuál ángulo quieres partir en la mitad? Ah, pues este de acá, sale, ahí está partido. Oye, pero si muevo el punto, bueno, la instrucción que yo le di la sigue cumpliendo, porque esa recta se llama bisectriz.
¿Sale? Sí. Bueno, y lo mismo puedo hacer con las otras. ¿Cómo dibujo la bisectriz? Aquí me voy a la bisectriz. Fíjense que el ángulo lo tengo que medir en sentido contrario ACB. a ACB. Ahí está la otra bisectriz. Vamos a poner también de azul. ¿Y cuál ángulo me falta partir? Este vato. De aquí, para acá. Y miren qué emoción. Ya quedó en el punto del centro, ¿no? Exacto, lo vamos a poner aquí. En centro. ¡Tarán! Bueno, este señor no depende del tamaño del triángulo. Hazlo más grande, no importa, ¿verdad? Te sigo partiendo los ángulos en dos y sigue estando adentro. Espérate, lo voy a voltear. Ay, sigue estando dentro. ¿Sí ven? Sí. Aquí el ángulo ya lo mide por fuera porque, bueno, fue la instrucción que le di. Los ángulos también, cuando se cruzan dos rectas, pues tengo dos tipos de ángulos, el de aquí y el de acá. Entonces, por eso es que si yo los mido de izquierda, de derecha a izquierda, pues sí, cuando yo muevo este, pues me va a medir de izquierda a derecha, ¿verdad? Por eso lo cierro. ¿Sale? Pero fíjense, la suma de 340 más 340 son 680, 600 no sé qué, pero como no tengo más ángulos de 360, pues se lo quito, me da este ángulo. ¿Vale? Bueno, ahí está. Está en el incentro. Ahora, fíjense lo que voy a hacer. ¿Qué propiedad tiene el incentro? El incentro tiene una propiedad bien mona. Ahorita que se las diga se van a enamorar de esa propiedad. Ujú. Voy a dibujar, porque lo necesito, una perpendicular a este que pase por el incentro. No es una altura, ¿verdad? Es una perpendicular. Ups. Ahí puede ser una altura. Sería una altura siempre y cuando este señor le pegue a este. O sea, si yo modifico esto y la pongo ahí encima, ahí sí es una altura. Y ¿Sale? también Pero gris. nada más es perpendicular. Es más, la voy a poner de gris, porque no quiero distraer. ¿Sale? Ahora, ¿por qué quiero eso? Porque a través de la perpendicular es que yo estoy midiendo qué tan alejado queda el incentro de uno de los lados. Ujú. Y pues bastaría con marcar por ahí un puntito, que es este de aquí, y esta distancia sería la distancia que hay del incentro a este lado. Por supuesto, es una distancia que se va a modificar si es que yo modifico el triángulo, ¿verdad? Aquí el incentro está más cerca del lado AB o más lejos, ¿sale? Pero bueno, ¿por qué lo dibujo? Porque quiero mostrarle la propiedad maravillosa. Si dibujo una circunferencia con centro aquí y me llevo la circunferencia acá, miren qué pasa con la circunferencia en los otros lados. Lo toco. Lo toco. Le da su pellizquito, ¿verdad? Ujú. ¿Sale? O sea, y fíjense, lo voy a corroborar. ¿Dónde está? Bueno, necesito una intersección, punto, punto en una intersección. ¿De quiénes? De la recta, de la circunferencia y este segmento. De la circunferencia y este segmento. Miren, Eso ¿qué va a pasar? intersectando. ¿Mandé? Sí, está intersectando. Ujú. Y también marca del punto ese que marcó hacia el centro. ¿Cómo se llama? Bueno, esa medida del lado hacia el centro, ¿no? Ajá, miren, dibújame una perpendicular a este, ahí está. Cuando llego al incentro, ¿a quién le pegué? H. A H. Cuando dibujo la perpendicular aquí y agarro la F, le pego el incentro. O si agarro el incentro, le pego la F. O sea, son líneas perpendiculares. Ujú. En otras palabras, el incentro es un punto que está siempre dentro del triángulo y la propiedad maravillosa es que cuando yo dibujo un círculo lo más grande posible dentro del triángulo, es tangente a las orillas. Sí. ¿Sí? Voy a borrar estas líneas para que no se distraigan también. Aquí está señalada. Esta otra es la de allá arriba. Ahí está. Y miren, vamos a mover los puntos.
Sí. Siempre está por dentro. ¿Sí lo ven? Sí. Voy a ocultar estas también. Y quiero que vean otra propiedad. Bueno, ¿queda clara la propiedad que cumple el incentro? Sí. Quiere decir que es un punto donde yo puedo poner un centro y al trazar la circunferencia más grande, la circunferencia va a ser tangente a estos lados. Y los puntos de tangencia, que son estos H, F y E, son perpendiculares. La recta va a ser perpendicular. Un radio va a ser perpendicular aquí. ¿Capichi? Sí. Ahí están los radios. ¿Queda claro eso, chicos? Sí. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No. No. ¿No? ¿Eduardo? No, profe. ¿No queda claro? Bueno, sí, nomás una duda. Sí. El círculo ese se formó, pero ¿por qué? Es que no me quedó muy claro. Ah, bueno. Lo que estoy mostrando es que Es este la punto, perpendicular del lado, ¿no? Y esos ¿mande? puntos, pues, esos perpendiculares del lado hacia, chocan con el incentro, el incentro se forma con las bisectrices, ¿no? Es el que Exacto. formado por las bisectrices, es del incentro hacia, hacia el punto que se marca con la perpendicular, pues ahí es un círculo, ¿no? Que le Exactamente. O pega a sea, ¿por, los por puntos, qué yo ¿no? dibujé un círculo? Que es la pregunta de Eduardo. Eduardo nos está haciendo preguntas bien interesantes. Creo que es la primera vez que está con nosotros, Eduardo. Bienvenido. Sí, muchas gracias, profe. Y son importantes, ¿no? ¿De qué? Son importantes las preguntas porque cuando uno está iniciando, normalmente uno se hace preguntas que a veces quienes ya han estudiado un poco más no nos hacemos, ¿sale? Y Eduardo nos está preguntando, bueno, ¿por qué dibujaste un círculo ahí? Bueno, lo que yo quiero mostrar es que el incentro que yo encontré con las bisectrices es el centro de una circunferencia que le pega a los tres lados. Esa es su propiedad, ¿sale? Por eso es que la dibujé, porque Pero si yo, así es siempre en cada caso o en solo en algunos casos. no, siempre. O sea, siempre que tenga el incentro, puedo hacer una circunferencia, que el incentro también sea el centro de la circunferencia. Que le pega a los tres lados, exactamente. Ok, ¿Y ahí dónde está. le Gracias, pego? profe. ¿No? ¿De qué? ¿Dónde le pego a los lados? Le pego precisamente en la perpendicular que pasa por el incentro. ¿Siempre va a ser así? Sí, miren. Dibújate el triángulo que tú quieras, el que a ti te guste, ¿no? Y siempre va a pasar eso. ¿Sale? ¿Cómo sé que siempre va a pasar eso? Bueno, GeoGebra es maravilloso por esa razón. Si hay una propiedad que no se cumple, con que yo mueva alguno de los lados, algún punto, con que yo modifique un poquito mi dibujo, ya no se va a seguir cumpliendo. Pero cuando algo se cumple siempre, pues GeoGebra me lo va a estar mostrando de esta manera. ¿Sale? Y mejor todavía, pues a ver, trata de dibujar otra circunferencia que no sea esa y que le pegue a los tres lados. O sea, si yo dibujo esta circunferencia aquí, no le pegué al otro lado, ¿no? Pero también podría intentar buscar otra, no sé, por acá, que le pegue a los dos lados, ahí ya me pasé, ¿no? O a lo mejor otra por aquí que le pegue a estos dos lados. Bueno, no hay otra circunferencia que le pegue a los tres lados más que la que tiene como centro al incentro. Y esa es la cosa maravillosa. ¿Sí lo ven? Sí. Ahora, va a pasar algo también súper interesante. Nosotros decimos que este segmento, que aquí me está mostrando que mide 3,55 en este dibujo, y yo tengo este otro
que también mide 3.55. Y el punto, pues pasó a la mitad de este ángulo. Ya lo vimos hace rato. Este ángulo es recto, este ángulo es recto. ¿No se les hace que estos dos triángulos son iguales o congruentes? Sí, yo creo que sí, profe. Como que sí, ¿verdad? Sí, Son muchas coincidencias, vean. Este ángulo es recto. Este ángulo también. Este lado lo comparten los dos. Y este lado mide lo mismo que este. ¿Será cierto que el lado rojo mide lo mismo que el rojo? sí. Sí. La respuesta es que sí. ¿Cómo lo compruebo experimentalmente con mi dibujo? Voy a acercarlo un poquito más. Miren, no se modifican los 90. Cambian las medidas, M ya mide 3.11, pero no importa, siguen midiendo lo mismo. Voy a ver si es cierto. Si yo marco un punto aquí y me lo llevo a la F, miren qué pasa con la E. También otro. Eso quiere decir que este es un Es radio. gigantesco también. Una pregunta, ¿ese círculo se puede, si se pone en el centro, puede tocar los tres vértices? Ahorita vamos a buscar un círculo que toque tres vértices. Ese es otro punto importante. Y como tiene que ver con un círculo, se llama circuncentro. Sí. ¿Sale? Bueno, ya vieron para dónde voy. Lo mismo voy a hacer aquí, miren. Catán, le pego a E y resulta que también le pego a, no sé por qué tengo dos valores ahí, pero a H o a G. Y lo mismo aquí. Ahí se formó un triángulo medio raro en el centro. Ajá. Modifiquemos la figura. No pasa nada, oiga. ¿Sí lo ven? Este pedacito de aquí de la derecha es igual a este. Y este pedacito de aquí del radio es igual a este. Y este pedacito es igual a este. O sea, que no solo tengo un punto donde se puede dibujar una circunferencia, sino que los puntos de tangencia me dividen como en tres pedazos diferentes al triángulo. ¿Cuántas medidas diferentes tengo de los radios? Pues tengo tres círculos, deben ser tres segmentos. Si este mide 5, por ejemplo, este también medía 5. Si este mide 4, este también va a medir 4. Y si este mide 2, también este mide 2. Sí, ¿Me escuchan? sí. ¿Sienten emoción en su corazón o no? Sí. No, pues sí, más o menos. Son cosas muy bonitas, ¿verdad? Son propiedades muy importantes. Pero bueno, les quiero decir otras cosas acerca de esto. Voy a quitar los círculos y voy a modificar un poquito el dibujo porque me lo voy a llevar ahorita a la pizarra. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No. ¿No? Bueno, estos segmentos que son como los recuerdos de las bisectrices, los voy a seguir poniendo de azul los teníamos hace rato. Y los radios del círculo de adentro, que son los segmentos negros, también los voy a utilizar, ¿vale? Sí. Bueno, voy a copiar este dibujito y lo voy a llevar a la pizarra. Yo creo que probablemente no voy a alcanzar a terminar el día de hoy, pero no pasa nada, la siguiente clase lo seguimos trabajando. Ahorita quiero hablarles de esta propiedad que es bien importante y muy conocida. Sale, estamos hablando del incentro. Ya sabemos que aquí hay un círculo que le pega a los tres lados. Muy bien. Ahora voy a pegar aquí mi dibujito. Ahí está, el de ese rato, para que yo lo pueda marcar y trazar. Bueno, yo hace rato decía que eh, tengo medidas importantes.
Sí. A ver, denme un minuto a mi compu que se está trabando. Ahí está. Esto es un radio, ¿verdad? Aquí ya tiene el nombre de R y aquí también le voy a poner R. No me voy a fijar en estos otros nombres porque le quiero poner el mismo nombre porque miden lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Además, aquí tengo un ángulo recto. Aquí también, por supuesto. Aquí también, aquí también, aquí también, aquí también. Bueno, lo que decía yo hace rato es que este segmento desde aquí hasta acá tiene una longitud que le voy a llamar A. Listo. Ya. Y es la misma de este lado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ok, eso es lo que vimos ahorita. Este lado le voy a llamar B, digamos de este punto a este punto, y de este punto a este punto ya vi también que es una B. Y pues por lo mismo le voy a poner C a este lado, casi no se ve el color verde. Y también C. Bueno, resulta que si yo quiero calcular el área del triángulo grande, ¿cómo lo puedo hacer con esos lados que acabo de marcar? Pues se puede sacar primero el área del círculo, ¿no? Y luego de ahí se sacan los triángulos. O también se puede sacar de ese- Bueno, me gustaría discutirlo un poquito más, pero tengo poco tiempo. Miren, muy bien. Podemos usar los triángulos rectángulos. Si yo uso este triángulo rectángulo, voy a aprovechar que es un triángulo rectángulo. ¿Y cuál será el área de este triángulo rectángulo? ¿Alguien lo ve? ese radio por el lado del triángulo, Entre dos, ¿no? entre dos. Bueno, por dos, por el otro triángulo. Exacto. Ok, este triángulo tiene base, que es la A, la altura es R. Como forman un ángulo recto, la base y la altura son esos lados. No siempre es cierto que en un triángulo sus lados sean base y altura, ¿verdad? Pero en el caso de los triángulos rectángulos sí. Entonces el área de este triángulo que pinté de azul es R por A entre 2, base por altura entre 2. Pero como tengo dos copias, pues el área de esas dos copias va a ser nada más R por A. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, profe. Ok. ¿Y cómo calculo el área de este? Voy a pintar uno de bueno, cada color. Vamos a pintar uno de verde que te quiero verde. Ahí ahora está. sería el radio por el lado. Radio por B. Y Sí, de como lo igual tengo manera. dos, ajá, exacto. Radio por B, ¿verdad? Sí, Y el que me sobra, ya saben ustedes de qué se trata. el radio por el Radio por lado. C. El radio por Radio C. por C. Muy bien, bien pintado. Ahí está. Bueno, quedó horrible, pero no se preocupe. R por B. R por C. Ahí está. ¿Puedo factorizar la R? R podría ser ¿Se A más. acuerdan? Ah, Y eso sería más o menos. Eso se puede sacar con nada más un lado. Bueno, con el perímetro, ¿no? tiene que ver con el perímetro, De exacto. dos. Pero Sería fíjense, ajá, exacto. ¿Cuál es el perímetro? El perímetro serían dos copias de la A, más dos copias de la C, más dos copias de la B. Y en este tipo de situaciones, la gente le pone nombre al semiperímetro. Es básicamente A más B más C. con eso se puede sacar con eso se puede hacer la fórmula para sacar el área del triángulo con el semiperímetro y no sé qué tanto. Exactamente, exactamente. Pero miren, A más B más C. Bueno, A más B más C es el perímetro entre dos. Sí, porque Sí, el perímetro es dos veces esta suma. Como aparece dos veces cada lado, pues el perímetro es dos veces. Entonces, la S, que se llama A más B más C, es el semiperímetro del triángulo. La palabra semi en este caso quiere decir entre dos.
Cuando hablamos de un semicírculo, hablo de Sería la... el semiperímetro por R el área, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces, ahí hay otra aplicación. Luego se puede poner el R, se puede sacar con los lados, con el semiperímetro también, ¿no? Sí, 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 sí. Ahora, ajá, exacto, vamos a eso. Yo creo que ya con eso vamos a cerrar. Miren, entonces, moraleja, el área del triángulo ABC, yo lo puedo calcular el radio, multiplicando el radio por el semiperímetro. Pues está interesante ese resultado. ¿Por qué lo menciono ahorita? Porque, bueno, si tú calculas el incentro, lo encuentras y puedes medir el radio, entonces ya con que midas una vez una A, una vez la B y una vez la C, sumas esas mitades que son las bases, lo multiplicas por el radio y eso te da el área de todo el triángulo grande. Ujú. Pero más todavía, vamos a ver qué onda con el radio del círculo. Perdone, con el área del círculo. El área del círculo, ¿cómo se calcula? Pi por radio al cuadrado, ¿no? Sí, es pi por radio al cuadrado. ¿Sale? Eso por un lado. Ahora, estoy hablando de las áreas. Y como yo hablé de los perímetros, pues también yo sé que el perímetro del triángulo es 2 veces A más B más C, ¿verdad? El perímetro de la circunferencia es 2 pi por radio. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, Ahora, déjenme hacer la división de las áreas y la división de los perímetros. ¿Cómo lo hacemos? Déjenme dividir. ¿Dónde lo pongo? Aquí a la izquierda. El área del círculo y lo divido entre el área del triángulo. ¿Qué me va a dar? Pi por radio al cuadrado. Pues pi por radio al cuadrado entre abajo sería R por semiperímetro. R por semiperímetro, ¿verdad? ¿Puedo cancelar una R? Pues R se puede quitar de la parte de arriba y de abajo. Ok. Quito una arriba y quito una abajo, ¿verdad? sí. Sí. Pero ¿a poco no este se parece un poco al perímetro del círculo? Espérate, pero son áreas. Sí. Estoy dividiendo áreas, pero como que se parece un poco al área del círculo, ¿no? ¿Qué pasa si lo multiplico por 2 arriba? No, no, ese no es el área, ese es el perímetro, ¿no? El de Es abajo. el perímetro, ajá. Si multiplico por 2 arriba, pues también tengo que multiplicar abajo por 2, ¿no? Sería casi casi el perímetro entre dos veces el perímetro. O sea, 2 veces el semiperímetro, pero 2 veces el semiperímetro, ¿quién es? Es el perímetro del triángulo, ¿no? sí, sería, Entonces, fíjense qué sería cosa más maravillosa. El área del círculo entre el área del triángulo es lo también mismo del que el de... perímetro del círculo entre el perímetro del triángulo. Sí, ¿Sí ven qué emoción? sí. Profe, ahí me perdí poquito. O sea, entonces, el área del círculo entre el área del triángulo, ¿qué nos da como resultado? O sea, nos da Nos da el perímetro del círculo entre el perímetro del triángulo. lo mismo. Es lo mismo, es el mismo número. O sea, están relacionados. O sea, entonces el círculo equivale al triángulo. Ok. Digamos que el perímetro del círculo, si lo divido entre el perímetro del triángulo, me da lo mismo que el área del círculo entre el área del triángulo. O sea, entonces el triángulo y el círculo tienen lo mismo de perímetro. Más bien tienen la misma proporción. ¿A qué me refiero? Suponte que sacaste el área del triángulo grande y te dio 25, ¿no?
área, Sí. Ajá, el área. metros cuadrados. Y suponte que el área del círculo mide, no sé, 10 centímetros cuadrados. Ok. Si tú haces la división, te va a dar algo así como un 2. Ah, no, tiene que ser más grande, ¿verdad? Déjenme ponerle un 50. ¿Por qué? Porque el área del círculo es más chica que el área del triángulo, ¿no? Ujú. Si hago la división, como que me va a dar un medio, o sea, un 0,5. Sí, 0,5. ¿Sale? Resulta Sí. que cuando yo calculo el perímetro del círculo, si el perímetro del círculo me da unos 18 centímetros, ya no cuadrados, sino centímetros, es perímetro, Ujú. y lo divido entre el perímetro del triángulo, el perímetro tiene que ser a fuerzas un 36, porque la Porque es división el doble. tiene que dar lo mismo exactamente. Si fuese el caso, ¿verdad? No, no quiero decir que el área del perímetro sea, digo, el perímetro del círculo sea la mitad del triángulo siempre. Sí, O sea, no. estamos poniendo un ejemplo, ¿verdad? Ok. O sea, Pero lo que entonces es en proporción, o sea, como usted dice, o sea, no son lo mismo, pero en proporción son lo mismo. ajá, exactamente. La proporción es la misma. Ok, ya la entendí. O sea que si el perímetro fuese 3 veces el círculo, bueno, el perímetro del círculo, el área del triángulo va a ser 3 veces el área del círculo. O sea, entonces si el triángulo crece, no sé, el doble, el círculo también crece el doble. Exacto. Ok, gracias. ¿Sale? Sí, de nada. Y es un resultado bien importante. Sí, ¿Sabes? sí, Entonces, déjenme, les voy a... Creo que esto vino en un examen de hace poco. Déjenme buscar ese examen. Les voy a mostrar el problemita. No se vayan, ya casi acabamos hoy. Tun, 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 ¿dónde está? Lo debo de tener por aquí. Denme un momento para mostrárselos. Estaba en... Sí, como afortunadamente estoy trabajando con varias personas, por ahí me compartieron unos problemas. Y esos problemas son los que quiero que ustedes vean. Híjole, creo que no lo tengo tan a la mano. Quería ponerles un problema donde ustedes puedan aplicar lo que acabamos de ver el día de hoy. Denme un minuto, ya casi se los voy a compartir. Híjole, a ver si lo encuentro. Es que lo tenía yo aquí a la mano, pero creo que no, creo que no lo tengo tan fácil. Un minuto, un minuto. Bueno, ¿se entendió este resultado? sí, sí. Ok. Híjole. Mm, no, creo que no lo tengo tan a la mano. Bueno, lo busco y se los comparto, ¿sale? Nos hace falta ver el circuncentro. Entonces, vamos a ponerlo aquí como una notita. Próximamente, circuncentro. ¿O tienen tiempo? ¿Quieren que lo veamos de una vez?
Una pregunta, profe. ¿El circuncentro era el centro de los círculos que nos había puesto? O sea, de los que eran tres círculos. Más bien es de un... Es del punto B de manera que choque los puntos F y E, ¿no? Es un Ok, círculo, ¿no? O sea, bueno, es ese De círculo, radio FB. es un círculo diferente. o sea, el que Bueno, divide en tres el triángulo. eh, más o menos, a ver, vean, lo vamos a ver de una vez. Sale. Nos llevamos una media hora más, yo creo, cuando mucho. ¿Sale? Circuncentro. El circuncentro cumple con la siguiente propiedad. Ese es un tercer punto, ¿verdad? Son puntos diferentes todos. Una cosa es el ortocentro, que es esto. Otra cosa es el incentro, que fue esto. Y una cosa diferente va a ser el circuncentro. El circuncentro cumple con la siguiente función. Si ustedes tienen un triángulo cualquiera, Ese. ese es un triángulo cualquiera. Bueno, imaginen que lo que ustedes quieren encontrar, si estas fueran tres ciudades, ustedes quisieran encontrar un punto que esté a la misma distancia de las tres ciudades. O sea que si yo viajo de aquí para acá y son 30 kilómetros, que también sean 30 kilómetros aquí y que también sean 30 kilómetros acá. Para eso tendría que encontrar el incentro. Bueno, el incentro no nos serviría tal cual porque lo que hace el incentro es que tiene la misma distancia a los lados, no a los vértices, ¿verdad? Entonces, para ese concentro, por ejemplo, BF y ahí, ¿no? Ese circulote. Miren, exacto, esa es como la necesidad. Si yo me pongo aquí en el incentro y quiero ver qué tan lejos queda este punto, pues aquí hay un radio, pero el círculo no le pegó a A ni le pegó a C. Si trato de que el círculo le pegue a C, no le pega a A ni le pega a B. Si trato que el círculo le pegue a A, no le va a pegar a B y a C. ¿Sí lo ven? Entonces, el circuncentro es con los tres. El circuncentro tendría que pegarle a los tres. Pero primero hay que saber si se puede, ¿no? Hay que saber Profe, o si se sea, puede. entonces el incentro es para que choque con los lados. El circuncentro es para los vértices. Y el Exacto. ortocentro, ¿con qué tenía que chocar? El ortocentro no choca con algunos lados, sino más bien es las alturas, Ah, sí, sí, las alturas. Ok. ¿sí? Como Coño, para... para que pueda caber ese triángulo dentro de un círculo, tiene que tener bastantes características, Ajá, ¿como cuáles? como los ángulos y se recuerdo cuál era, pero hay varias características. También puede ser que tenga un ángulo de 90 grados, con un ángulo de 90 grados sí se puede, A ver. Ajá. cualquiera. Acaban de decir cosas bien importantes. Bueno, vamos a tratar de organizar todo lo que acabas de decir, Fer, ¿verdad? ¿O fue Valeria? ¿Quién me habló? Fer, Fer. Fer, ok. Muy bien. ¿Cómo le voy a hacer? Vean. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a construir una ya no bisectriz ni perpendicular. Se va a llamar mediatriz. Ah, caray. ¿Y qué diferencia hay con la mediatriz? La Esto bisectriz. de la mitad del lado, ¿no? Exacto. La bisectriz partía un ángulo en dos. La mediatriz va a partir en dos El lado. el lado. ¿Sabes? Vamos a poner en color rojo. Uy, no me hizo Creo que caso, esto ¿verdad? cambió No quiso. propiedades. Sí. A ver, ahí está. Ahora sí. Bueno, ¿cuál es la propiedad que tiene ahora una bisectriz? Parte en dos a un lado, pero no es cualquier partida en dos. O sea, lo parte en dos y con un ángulo recto. Esa se llama bisectriz. Perdón, mediatriz. ¿Sí me Sí, siguieron? sí. Pero solo un lado, ¿verdad? En realidad parte solo un segmento. Tendría yo que repetirlo para todos los lados, ¿verdad? O sea, y cuando repites con todos los lados, ¿qué pasa? El punto donde se unen.
Vamos a ver ¿Qué qué es? sucede. Miren, si yo dibujo un círculo con centro en el corte, le pego a dos lados. No al tercero, pero sí a los dos. Y con ¿Vale? los tres, Y con los tres, vamos a ver qué show. Mediatriz de este lado. para mediatrices de los tres, ¿qué pasa? Ok. Los pan- Ahí está. Ahí sí debería de pegarse los tres, ¿no? Ajá. Exacto. Este señor es el que estamos llamando circuncentro. ¿Y por qué se llama circuncentro? Porque si pongo un punto aquí y le quiero pegar a C, y le pegué. Y ya, a todos Y si le quiero pegar a A, Le pegas también, igual a todos. o si le pego a B, bien. Y todo. perfecto, una duda. ¿El circuncentro también puede estar adentro del triángulo o siempre va a estar afuera? Esa es otra muy buena pregunta. Ahorita está afuera. ¿Cómo Y le Sí. si hago para fuera meterlo? equilátero de ahí adentro, ¿no? Para adentro, un triángulo equilátero. Equilátero o acutángulo también, ¿verdad? Con ángulos Sí. agudos. No tiene que ser Ujú. simétrico. Bueno, aquí ya es obtusángulo. Pero precisamente cuando pega aquí, Es 90 grados, miren. Chan, 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 charan, 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 chan, chan. es 90 grados. Bueno, Bueno, me falló, con mi décimo. me falló el pulso porque no le estoy pegando bien al puntito, ¿ah? No hay una forma de hacer que pegue bien. ¿Mandé? Esa. Ahí está. Bueno, sí, va a ser de 90. ¿Con cuánto? Ah, ahí está, ahora sí. Ahora sí le estoy pegando bien al lado. ¿Sale? ¿Sí está claro? Sí. En próximas clases vamos a ver, de hecho, que si esta línea BC parte en dos al triángulo, digo al círculo, es un diámetro. Sí. Sí. Y que cuando eso pasa, Bueno, con cualquiera se puede hacer, ¿no? Y en ese también va a dar 90 grados. en este también va a dar 90 grados, es un otro resultado que tiene que ver con otra propiedad. Ahorita ya quienes lo mencionaron ya lo conocen, ¿verdad? Miren, Con que con que sea el diámetro, ¿no? bueno, mañana vamos a hablar de esto. Ahí mide 2,70 porque el de adentro son 90. ¿Sale? Bueno, Sí. ya vamos a hablar de esto próximamente. Pero el punto ahorita es que el circuncentro, que es el que está construido con las mediatrices, ese punto me permite dibujar un círculo que le pega a los tres puntos, por eso se llama circuncentro. Cuando el triángulo tiene todos sus ángulos agudos, el circuncentro está dentro. Cuando tiene un ángulo de más de 90, que es un obtuso, el circuncentro está afuera. ¿Sale? Y se deforma, si lo deformo más todavía, pues se va a ir muy lejos mi circuncentro, ¿verdad? Es un círculo. Es un círculo. Este es lo que Círculo. pasa, de hecho, con la Tierra, ¿verdad? Por eso pensamos que las cosas son planas, porque no alcanzamos a ver qué tan grande es el círculo. ¿Sí ven? Sí. ¿Sale? Pero miren, el ángulo es de 176, casi de 180. Bueno, ¿Y qué pasó? ¿sale? Entonces, el punto donde se unen las tres mediatrices, aquí sí puedo, ¿qué propiedad se va a cumplir? Que estos puntos de aquí son puntos medios. Eso sí es cierto. Lo dijimos hace ratito, ¿no? Miren,
De aquí para acá, pues sí es la mitad, ¿verdad? De aquí para acá es la mitad, por eso le pega al otro lado. Y de aquí para acá es la mitad. O sea, eso no va a cambiar. ¿Sale? Bueno, ya se ve un cotorreo ahí. ¿Sí me expliqué? Sí, Bueno, entonces el circuncentro es el punto que permite construir una circunferencia que le pega a los tres puntos, tres vértices. Ujú. sí. Me lo voy a llevar a mis notitas. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No. ¿No? Bien. Ok. Ese es el circuncentro. Bueno, ¿quieren ver un último punto? Sí. No se desesperan, todavía hay más concursos y más regalos. Profe, antes el circuncentro entonces tiene la misma distancia a cada punto del triángulo, ¿verdad? A cada Sí. vértice del triángulo, exactamente. Bien, este es un radio y también y también este. ¿Sí? Sí. Muy bien. Esa es la propiedad que tiene el circuncentro. Sale. Y un último punto que también es importante, aunque no es tan usado en geometría, sino más bien tiene relación con la física, es el baricentro. 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 ¿Alguien lo conoce? No. Suena como tipo varilla. ¿Cómo qué, perdón? Como varilla. A ver, ¿qué quiere decir el prefijo bari o bar? Varilla. Eh, mm, ¿Han escuchado hablar de un barómetro? No. No. El barómetro también tiene... Ella era porque dije metro, ¿no? El barómetro es algo que mide algo. ¿Qué mide? Es un aparatito, bueno, los más recientes ya no son así, ¿verdad? Pero resulta que hay una columna de mercurio del mismo material que viene en los... Termómetro, ¿no? Ajá, en los termómetros, exactamente. Bien, está lleno de eso y lo que mide es qué tan grande o qué tan pesada es la columna de aire que soporta las personas en ese lugar. ¿Cómo? Sí, resulta que cuando ustedes están a nivel del mar, o más arriba, o más abajo del nivel del mar, Ah, ¿detecta hay en qué nivel del ciudades, mar está? mandé, ¿Detecta en qué nivel del mar está? exacto, depende en qué nivel esté. ¿No les ha pasado que viajan y llevan una botella de agua y la botella de agua se aplasta? O la botella de agua cuando la abren, aunque no tiene gas, hace pss. ¿No les ha pasado? No. Sí, sí me ha pasado. Bueno, resulta que las columnas de aire que soporta esta persona son más pesadas que lo que soporta esta persona y esta persona soporta una columna de aire más grande. El aire también pesa. Sí, pero casi nada. Porque estoy flotando, ¿no? Ajá, no lo sentimos, vivimos en un estanque de aire.
Entonces, por acá están las nubes, ¿no? Como un pez. Ajá. Los peces soportan columnas de agua. Nosotros soportamos columnas de aire. Lo que hace este aparatito, lo de barómetro, tiene que ver con la presión atmosférica. Sí. ¿Sale? Entonces, si la presión aquí se mide en varas, bueno, con B larga, pero bueno, si la presión aquí fuese unos 50, por decir algo así, no les voy a poner ya las unidades, aquí quizás es un 40 si están en lo alto, y aquí probablemente es un 80, ¿verdad? Entonces, el baricentro tiene que ver con un punto que a mí me ayuda a poner un triángulo de metal equilibrado sobre un punzón o sobre una varita. Sí. ¿Sale? O sea, es su centro de gravedad, se le dice. ¿Y cómo se encuentra ese centro de gravedad? Bueno, aquí en este caso va a ser fácil. Lo que hacemos es que vamos a marcar el punto medio de cada lado Sí. y lo vamos a unir. Ahora las voy a poner de color amarillo. Las vamos a unir con el otro lado. Es como la mediatriz. Tiene algo de mediatriz y tiene algo de bisectriz, pero no es ni mediatriz ni bisectriz. ¿Por qué? Pasa por el punto medio como la mediatriz, sí, pero no en ángulo recto. ¿Sale? Ah, es de bisectriz, entonces. Pasa por el vértice como la bisectriz, pero no parte esto en ángulos iguales. Entonces, ¿qué es eso? Estas líneas tienen otro nombre. Las líneas amarillas Vicente. medianas. ¿Vale? Se llaman medianas, ¿por qué? Porque parten a los triángulos en dos en el siguiente sentido. Le pegan a un vértice y le pegan al punto medio del otro lado. Aparte de la mitad, ¿no? O sea, Eh, profe, o sea, esa es una combinación entre los que ya vimos ahorita, los que eh, acabamos de ver. no es, tiene algo de los dos, pero También aparte de la mitad, ¿no? son diferentes. Ajá, miren, lo voy a hacer en GeoGebra. Son diferentes las figuras. De nueva cuenta dibujo mi triángulo, pero ahora quiero donde está punto medio o centro, ¿verdad? Marco estos dos y quiero el punto que está a la mitad. Marco estos dos y quiero el punto de la mitad. Marco estos dos y quiero el punto de la mitad. Y ahora voy a O de dibujar hecho, de ahí está. rectas o segmentos, ajá, que parten al triángulo en dos, no a la mitad, en dos. Y este punto es el que nosotros llamamos el baricentro. Y si se puede hacer un círculo con ese. ¿No? ¿Por qué? Porque no son medianas, no le voy a pegar a los vértices, perdón, no son mediatrices, no le voy a pegar a los vértices, ni son bisectrices, no le voy a pegar a los lados. ¿Sale? Si yo agarro un círculo, miren, y le quiero pegar un vértice, ya no le pegué a los otros dos. ¿Qué se puede hacer con los de adentro, con las medias? Ajá. Con los de adentro, bueno, se va a pasar, pero si yo lo pusiera como tangente, no le pego a los otros dos lados. No le pego ni a los lados ni a los vértices. Entonces, ¿para qué me sirve el baricentro? Ah, bueno, resulta que si tú pones este triángulo hecho de cartón y lo pones encima de un lápiz y el lápiz lo pones en el baricentro, el triángulo queda equilibrado. Es su centro de gravedad. ¿Sí me Sí. expliqué? Miren, lo que estoy diciendo es lo siguiente.
este punto de aquí que le llamamos baricentro, tiene la siguiente gracia. ¿Se puede quedar así nada más? Ajá, ¿El peso en el mismo de cada uno? sí. Wow. Por eso les digo que tiene que ver con la física. Como que de alguna manera toda la columna de aire que soporta el triángulo la van a poder equilibrar si ustedes ponen un lápiz con la punta en ese puntito. ¿Sale? El baricentro pocas veces, bueno, sí se usa en geometría, pero pocas veces se va a utilizar. Lo he visto que lo usan en problemas. Hay que conocerlo, sí, pero digamos, no tiene así de momento un interés geométrico como tal, más bien es como físico. Los que sí tenemos interés geométrico son el circuncentro, el incentro y el ortocentro, ¿verdad? En eso sí tenemos intereses geométricos. ¿Sale? Esto tiene que ver más con la geometría, las matemáticas, y esto más con la física. ¿Sale? Y de hecho tiene sentido, mire. En el triángulo que yo dibujé aquí, si yo lo deformo, si lo estiro más, el baricentro está aquí porque como que esta parte de la derecha se equilibra con la de la izquierda y la de arriba con abajo. No puede quedar afuera, ¿o sí? No puede quedar afuera. Porque ¿Por si no, qué? si quiere, Porque estoy usando un vértice con el punto medio y eso hace que quede adentro. Si yo tratara de que quedara afuera, pues no lo voy a lograr, ¿verdad? a menos que quedara flotando, no sé. Hay centros de gravedad que sí quedan flotando, ya es una cuestión física, pero en un triángulo no. En un triángulo tiene que quedar adentro. ¿Sale, vale? Sí, Bueno, ¿dudas hasta aquí, chiquillos? no. No, profe. ¿No? ¿Todo bien? Sale. Les he compartido la grabación anterior. Definitivamente les voy a compartir esta también. Y lo que yo quiero más adelante es hacer problemas en donde ustedes apliquen todo esto que acabamos de aprender, ¿vale? Voy a generar el PDF y se los voy a mandar aquí por el chat, no se vayan. Hoy estamos a 11, ¿verdad? Sí, Eh, Puntos y rectas importantes. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario que tengan? ¿Aprendieron algo hoy? sí. Por eso no sabía lo que es el barricentro o el incentro o el otro. El circuncentro, ¿no? Muy bien. Hay que saberse los nombres. Hay que saber cómo se construyen. Acordarse de eso. Y ya los vamos a usar. De entrada por ahí tengo un problemita donde hay que calcular la distancia entre un circuncentro y un incentro, me parece. Lo que sigue es poner 2 o 3 puntos importantes en un mismo triángulo, ¿verdad? Eso sería lo interesante. Ya está el PDF de las pizarras en el chat. Los que no estuvieron la clase pasada, les voy a compartir también el PDF de la vez pasada, que vimos tales y semejanza. ¿Ya lo vieron? Sí, Bueno, entonces, si no hay más preguntas,
Nos saludamos el próximo lunes. Ok. Probablemente haya más gente, voy a invitar a más Ok, gente, profe. ¿sale? Y más gente de aquí del estado de Guanajuato para que se armen unas discusiones más largas, ¿vale? Muchas gracias, profe. Gracias por la clase. Que estén muy bien, chicos, cuídense, nos vemos el lunes. Igualmente, profe. Bye. Gracias por la Igualmente, profe, muchísimas gracias. Que estén muy bien, Estuvo chicos, muy cuídense. interesante. Qué bueno, es lo importante, ¿verdad? Que se lleven algo. Bye. Cuídense. Adiós, Bye. profe. Bye. Bye. Adiós. Igual. Nos vemos, Santiago, cuídense.